Hola amigo, en este video voy a resolver un problema relacionado a equilibrio de cuerpo rígido. Por lo que a continuación voy a mencionar de qué trata este problema. Vamos a considerar una ménsula BCD articulada en un punto C y se une en el punto B a través de una cuerda. Para las cargas mostradas vamos a determinar la tensión de la cuerda o la tensión en la cuerda y la reacción en el punto C. En el punto C, ahí como pueden ver ustedes, hay un perno. Ese perno tiene la restricción sobre la ménsula de no poderse mover a lo largo de un eje horizontal y de un eje vertical. Sin embargo, permite que la ménsula pueda rotar. Bueno, entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es realmente el objeto de estudio o cuáles son los objetos de estudio. En este caso, el objeto de estudio es la ménsula. Los otros objetos en E, D, en B y en C contribuyen a que la ménsula esté bajo ciertas cargas y sobre ciertas reacciones. Entonces, lo segundo es, vamos a identificar con qué objetos interactúan fuertemente. Entonces, como dije, la ménsula BCD interactúa con la cuerda AB, interactúa con el objeto colgado en el punto E de peso de 150 newton, interactúa con el objeto en el punto D de un peso de 150 newton. En este caso no se considera el peso de la ménsula, por lo que no se considera la interacción con la tierra. Y finalmente la interacción que tiene con el perno en el punto C. Como dije, el perno restringe el movimiento de la ménsula a lo largo de la parte horizontal y a lo largo de la parte vertical. Sin embargo, permite que haya rotación. Lo siguiente que hay que considerar aquí es cuáles son los objetos que no son considerados en el estudio. En este caso, el punto A, ahí hay un perno, no es de importancia, solamente mantiene la conexión de la cuerda con el punto B. Bueno, a continuación lo que sigue entonces, ya que hemos identificado cuál es el objeto de estudio y con qué está interactuando, lo que sigue es ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o el objeto de estudio. En este caso vamos a empezar en el punto D, bueno, el peso a través de una flecha vamos a ponerla hacia abajo. En el punto vamos a denotar con la letra W. En el punto E hay un peso también de 150 newton denotado también con la letra W. Le hemos puesto la misma notación porque es el mismo peso que en el anterior. En la cuerda genera una fuerza a lo largo de la línea de acción de la cuerda. Que le vamos a poner la etiqueta T, y esas fuerzas generan reacciones, es decir, en el punto C, que la podemos dividir en dos componentes, una componente horizontal, que le vamos a llamar la reacción C. Ahí pusimos arbitrariamente una dirección hacia la parte positiva, pensando en un eje XY en ese punto, como origen en el punto C, y un vector componente de la reacción que se genera en el punto C. El perno genera una reacción sobre la ménsula y le vamos a denotar con la letra CY. Entonces podemos ver ahí que hay tres fuerzas y una reacción en el punto C, separadas en dos componentes, el componente CX y la componente CY. Bueno, posteriormente lo que hay que hacer entonces es hacer un diagrama de cuerpo libre. Para eso nada más consideramos la ménsula
y colocamos las fuerzas que actúan con las distancias consideradas en donde están actuando cada una de las fuerzas. Como podemos ver ahí, volvemos a colocar las reacciones y descomponemos la fuerza T. Ahí hay un ángulo que se forma, la descomponemos en una componente vertical y una componente horizontal, cuyos valores toman la forma, en el caso de la componente vertical, T coseno de teta, ya que aquí se forma un triángulo rectángulo, cuyo ángulo que podemos ver en el triángulo que está ahí, la distancia que se ven, y entonces ahí la componente vertical tomaría la forma igual a T coseno de teta, y la componente horizontal hacia la izquierda, T seno de teta. Por lo que viendo la figura, el triangulito que se forma ahí, podemos ver que el coseno de teta está relacionada con el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso sería 0.4 entre 0.5, dando un valor de 0.8. Y el seno de teta está relacionado con el cateto opuesto y la hipotenusa y da un valor de 0.6. Ya que hemos descompuesto las fuerzas en sus componentes, vamos a aplicar primeramente el principio de equilibrio translacional. Aquí la idea es encontrar el valor de la tensión y el valor de las dos componentes de la reacción que se forma en el punto C, o que se genera en el punto C. Entonces aplicamos el primer principio de equilibrio, en este caso la suma de componentes en la dirección X debe de ser 0. Identificamos cuáles son las componentes que se generan a lo largo del eje X. En este caso hay una componente horizontal de la tensión, que sería T seno de teta, y una componente de la reacción Cx, son las únicas componentes en el eje X, por lo que al sumar tomamos como positiva hacia la dirección positiva horizontalmente y negativa hacia el sentido contrario, dando como resultado que la suma de las componentes va a ser igual a la reacción horizontal menos T seno de teta igual a 0. Despejamos de aquí y vemos que la reacción está relacionada con la tensión de la cuerda por el seno de teta. Dado que el seno de teta ya lo hemos dicho que era 0.8, queda que la componente de la reacción en el eje X pues va a ser 0.8 veces la tensión de la cuerda. Ahí no le hemos dado solución a la componente porque necesitamos conocer cuál es el valor de la tensión. Lo que sigue entonces es aplicar el principio de equilibrio translacional, pero ahora en la dirección de las componentes, o en la dirección vertical. En este caso la suma de componentes de las componentes de fuerza en la dirección Y es igual a 0. Como podemos ver, las fuerzas que actúan con las componentes de fuerzas en la dirección Y son los pesos en los puntos E y D, una componente, la componente vertical de la tensión, que sería T coseno de teta, y la componente de la reacción CY. Todas esas componentes suman, todo lo que esté hacia arriba lo vamos a considerar positivo y lo que van en dirección hacia abajo lo vamos a considerar negativo, por lo que la suma de componentes en la dirección Y sería CY menos la tensión coseno de teta menos W igual a 0. Despejando de aquí, vemos que la componente en Y es T coseno de teta más 2 veces el peso. Y entonces, sustituyendo el coseno de teta por 0.8 y sustituyendo W por el valor de 150 N, aquí no hemos considerado las unidades, porque como manejamos una ecuación, es decir, la componente CY en términos de T, omitimos eso para que sea mejor entendido el problema, ¿no? O la solución a la componente CY. Entonces ya haciendo los cálculos aquí vemos que la componente CY va a ser igual a 0.8 veces la tensión más 300. Entonces tampoco, a partir del principio de equilibrio translacional, no hemos podido encontrar ninguna de las tres incógnitas que nos propusimos resolver en el problema. Sin embargo, tenemos otro principio que podemos utilizar, que es el principio de equilibrio rotacional, que nos dice que la suma de todas las torcas con respecto a un punto, o en este caso con respecto al eje, que podemos considerar cualquiera de los ejes perpendicular al plano, debe ser igual a 0. En este caso, hay que recordar que cómo se determina la torca o el momento de fuerza.
imagínense un punto A que localiza a un vector de fuerza con la componente, en este caso con la magnitud del vector de posición R, la fuerza con la magnitud F, y formando un ángulo alfa. Sabemos que la torca, o la magnitud de la torca con respecto al punto A, va a ser igual a la fuerza, la distancia que hay, o el tamaño del vector, por el seno del ángulo que forma los dos vectores. Entonces ahí se genera una torca, y aplicando la regla de la mano derecha podemos ver que en este caso con este tipo de fuerza que tenemos, con esa dirección hacia abajo y el vector en ese sentido, podemos ver que la torca gira en sentido a la manecilla del reloj. Y entonces, si ustedes utilizan la regla de mano derecha, van a ver que apunta hacia adentro del plano de la pantalla o del video. Eso indicando que en este caso la torca es de valor negativo. Bueno, entonces con esa idea en mente, vamos a aplicar el principio de equilibrio rotacional considerando el punto C o pensando en un eje que pasa por ese punto. Entonces vamos a empezar a calcular, por ejemplo, la torca que produce la componente CX y la torca que produce la componente CY. En ese punto, hay que ver que en ese punto, la distancia, como es en el mismo punto donde estamos tomando el punto de referencia, ahí la distancia vale 0, por lo tanto, la torca producida por esas dos componentes, pues vale 0. Y entonces, podemos ver entonces que al multiplicar por la distancia, pues en este caso va a dar 0. Ahora vamos a considerar la torca producida por la fuerza en el punto B. Ahí podemos ver que eso se puede separar en dos componentes. Una componente vertical que tiene como valor t coseno de teta, y esa componente va a generar una torca. Vemos que el vector de posición tiene valor de 0.4 y el ángulo en este caso es de 180 grados. Si ustedes aplican la fórmula van a ver que la torca producida en ese caso va a ser igual a t coseno de teta por la distancia por el seno de 180 grados. Eso da como resultado que esa componente de la tensión vertical no genera momento de fuerza o no genera torque. Si nos vamos con la otra componente aplicada en el punto B de esa fuerza T o de la tensión T, vemos que esa componente tiene el valor de t seno de teta. Localizamos el vector de posición en donde se está aplicando la fuerza con respecto al punto C. Vemos que la distancia es 0.4, y el ángulo en este caso es 90 grados. El seno de 90 grados da 1 y por lo tanto, aplicando la suma de fuerzas, entonces vamos a ver que la torca va a ser igual a t seno de teta por 0.4. Posteriormente, y vemos que el giro es contrario a la manecilla del reloj, dando como signo positivo en este caso. O si usan la regla de mano derecha, el dedo pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Continuando en el cálculo de las torcas producidas por todas las fuerzas que actúan sobre la ménsula, en el punto E hay una fuerza que se aplica, W, y hay una distancia R igual a 0.6. El ángulo que se forma en este caso es 90 grados, por lo que la torque para esta fuerza, o el momento de fuerza producida por esta fuerza, va a ser menos W por 0.6, con un giro igual al giro que tiene las manecillas del reloj. Continuando con la fuerza aplicada en el punto D, ahí se genera también otra torca. Bueno, con respecto al punto C genera una torca. La distancia ahí es R, que tiene un valor de 1, porque la distancia de punto 6 más punto 4 sería 1, y forma un ángulo con respecto al vector de posición o el vector R de 90 grados. Entonces, si ustedes ven ahí, la torca producida sería menos W por 1, y el giro es en sentido a la manecilla del reloj, por lo que esas serían todas las torcas producidas, de tal forma que eso al final debe dar igual a 0. Si despejamos de ahí la tensión y sustituimos los valores de W o el valor de W, podemos ver entonces que la tensión es igual a 1000 newton. Es decir, con este principio
el principio rotacional, pudimos encontrar, considerando el punto C de referencia para calcular las torcas, pudimos encontrar el valor de la tensión. Pudimos haber tomado otro punto, cualquier otro punto, podríamos haber tomado el punto B o el punto E o el punto D. Sin embargo, si tomáramos el punto B, tendríamos ahí, nos permitiría calcular la componente Cx y a partir de ahí obtener la magnitud de la tensión en la cuerda y finalmente la componente Cy. Esa sería otra forma de resolverlo. De igual forma, si nos colocáramos en el punto E, a partir de ahí medir o calcular las torcas producidas, ahí tendríamos igual una ecuación con dos incógnitas en términos de Cy y en términos de T, y con las otras ecuaciones podríamos darle solución. Es decir, en cualquier punto que ustedes se coloquen, se puede determinar los valores que tenemos como incógnita. Sin embargo, se hace un poco más complicado el problema. Bueno, entonces ya tenemos la tensión T igual a 1000 newton, y como ya conocemos que las componentes Cx y Cy de la reacción producida en el punto C son función de T, pues pasamos ahora a calcular las componentes sustituyendo el valor en la fórmula que obtuvimos, y vemos que la componente Cx va a ser igual a 600 newton de la reacción, y la componente de la reacción Cy va a ser 0.6 por T más 300, que sería igual a 1110 newton. Y de esta forma queda resuelto el problema de estática de un cuerpo rígido. Bueno, ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.